Profe, ya se puede presentar. Claro que sí, estoy esperando. Pero no iba Kevin primero. ¿Quién iba Ah, primero? sí. Bueno, si voy yo puedo ir primero. Yo iba a presentar el número 5. Ok, dele. Ok, ya comparto. Ok. Lo voy a poner aquí al lado y la imagen la voy a poner aquí si nos molesta. Ok, número 5, una masa pesa 20 libras. Que pesa 20 libras, estira un resorte de 6 estira un resorte de 6 pulgadas. La masa se libera inicialmente del depósito desde un punto situado 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Encuentra la posición de la masa en los momentos t igual pi sobre 12, pi sobre 8, pi sobre 6, pi sobre 4 y 9 por pi sobre 32. La B dice cuál es la velocidad de la masa cuando t igual a 3 pi 16 segundos y hacia qué dirección va la masa en ese instante y en qué momentos la masa pasa por la posición de equilibrio. Tengo todos excepto la C. ¿Te escuchan? Así es, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? Ok. Pero cuéntame qué fue lo que hiciste. Ajá, a eso voy. Bueno, aquí ya tengo mis valores. Ya había determinado que el valor iba a ser positivo por el tema de que las 6 pulgadas se estiraban por debajo de la posición inicial. El peso quedan las 20 libras y entonces empecé con las conversiones. Convertí de las 6 pulgadas a pies. Me dio 1 sobre 2 pies. Luego saqué la masa. 20 libras entre 32 pies segundo al cuadrado, que me dio a 5 sobre 8 slugs. Saqué el valor de la K, el cual me dio a 40. Los coloqué en mi... Oh, ¿iba a comentar algo? No, ahí está bien. Y la Ok, ecuación que tienes ahí debajito está bien. sí. Todo bien. Y hasta aquí, que como ven, saqué más o menos 8i. Entonces, ya te determiné mis condiciones iniciales, las cuales son que cuando x igual a 0, cuando t es igual a 0, en x el valor va a ser un medio y luego viene la condición inicial esta que le pertenece a velocidad, que es la derivada de x, t es igual a 0, el valor va a ser 0. Entonces aquí ya tengo mi ecuación. La Y solución entonces general. ¿Ah? ajá, mi ecuación general, ajá. Solución, eso no es Mi ecuación, es una solución, función. solución. Disculpe. Ya, y con esto, como pueden ver aquí, saqué el valor de las constantes. La constante 2 me dio a un medio y la constante 1, esa me dio a 0, esa se trabajó directamente. Y estos ya serían los valores una vez que reemplazo en base a t. Sí, El esa era la primero, parte más fácil, porque una vez ya ajá, tenías la particular x de t, ya nada más era reemplazar, ¿verdad? sí, Ujú. exacto. Y aquí ya está la última que logré sacar, que era la b, que ahí usé la derivada de x y ¿Dónde hice el está esa despacio función? No correspondiente y la me dio a veo. 4. La de la derivada, ¿dónde está? ¿Dónde Aquí, sacaste la profe. derivada? Ahí Ah, está la evaluación en la derivada, la función, allá arriba, para ver. ujú, ¿Dónde está? No la veo. aquí, aquí. Esa misma, arriba, a Sí, ver, sí. ajá, 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 ajá. X' de t, 8c1, coseno de 8t, pero como C1 era 0, te queda solamente C2, que era un medio coseno de 8t. ¿Dónde está? Seno de 8t. Ujú. Ujú. Te quedaría si C2 era lo que te había salido un medio, ajá, quiere decir que ahí es menos 4, seno de 8t. Es que faltó que escribieras eso, X' de t, ¿quién era? ¿Sí? Ah, ok. Faltó esa Ujú. partecita allí. ¿Quién es X' de t? Pero bien, allá abajo evaluaste, no importa todo ahí.
A ver, ¿dónde fue que evaluaste la velocidad esa? Ajá, X' Aquí, evaluada en 3pi sobre 16, sí. eso da 4. Ok. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Bueno, es que hasta ahí había quedado en mi procedimiento. Me falta en qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio. Ok, ¿cuál es la posición de equilibrio? ¿Cómo se denota la posición de equilibrio? ¿Quién nos ayuda? Eso es cuando la posición es 0. Exacto, cuando la posición es 0. ¿Dónde está tu x de t? ¿Quién es tu x de t? Tienes que hacer que x de t sea igual a 0. ¿Quién es tu x de t? ¿Dónde está? X de t. Ajá. No la veo. Sí, pero es que eso es lo que te digo que te falta. Cuando tú buscaste las constantes, ¿cuál fue el x de t que te quedó? Te debe haber quedado 1/2 coseno de 8t, ¿cierto? No lo veo. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es que x de t igual a 1/2 coseno de 8t. Entonces, x de t es 0, porque te están diciendo que pasa por la posición de equilibrio. ¿Sí? Ajá. Te faltó escribir x de t, lo que te quedaba que era x de t y lo que te quedaba que era x' de t. Te faltaron esas dos, por eso es que eso no se ve claro ahí. Entonces, por la que vas, tienes que escribir como x de t es igual a, ¿qué era? 1/2 coseno de 8t. Entonces haces que x de t sea 0 porque te están diciendo que es por la posición de equilibrio y despejas t. Y ese es Ok. el tiempo. Porque ahí te están preguntando, ¿cuál era la pregunta? ¿En qué momentos la masa pasa? ¿Era momentos o momento? ¿Qué dice? Hay una gran Momentos. diferencia cuando preguntan momento y momentos. Y allí Dice dice, ¿en momento. qué momentos la masa pasa por la posición de equilibrio? Cuando tú despejas el tiempo allí en esa ecuación que te dio, no sé si los demás llegaron hasta ese punto, la t tiene que ser un valor que no sea solamente en el primer momento, o sea, cuando pasa por la posición de equilibrio. Si yo te digo que x de t es 0, esa es la primera vez. ¿Se acuerdan que yo se los dije la vez pasada? Pero ¿cuántas veces o cómo va a ser la forma de cada vez que pasa por la posición de equilibrio? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la forma general de meter todos los momentos, todos los tiempos, no solamente el primero? Si yo digo el primero, entonces allí sí se iguala a 0. Cuando yo especifico NP, profe. NP, NP, y Entonces, especifica quién es ah, N. N tiene que especificar quién es N. N, ¿qué valores tomaría N? ¿Qué valores debe tomar N? la cantidad de veces que, ¿cómo decirlo? Completa el recorrido. ¿Qué valores serían esos que se le dan a N para que cumpla eso? Son bien específicos, no pueden ser cualquier valor. ¿Qué valores tomaría N? O sea, sí está correcto lo que dice, las veces o los momentos que pasa por la posición de equilibrio es NP. Acuérdense que dibujamos un plano y todo eso. Enteros positivos. No, yo les dije, ¿quién es N? ¿Quién debe ser N? Para que eso se cumpla. Piénsenlo. ¿Para qué? ¿Cuál sería el primer valor para el que se cumple? La primera vez que pasa. Profe, sería pi, no sé si estoy correcto. No, la primera vez no es pi. La primera vez que pasa por la posición de equilibrio no es pi. Piensen en un plano las oscilaciones son circulares, ¿verdad? Aunque usted no lo vea que es circular. Piensen en un plano. Sería 2pi. ¿Ah? ¿No escucho? La primera vez, piensen. Que si sería 2pi. No, no es 2pi la primera vez.
0, profe. 0, si es la primera vez, estamos saliendo de la posición de equilibrio, estamos allí por primera vez. Eso cuenta cuando me dicen momentos. Momentos. Ese es el primero. ¿Cuál sería la segunda vez que pasa por la posición de equilibrio? Y fíjense en un plano cartesiano normal. En pi, profe. Claro que sí, Diana, en pi. Entonces, ¿ya por dónde vamos? Si Swan me dijo que es n pi, la siguiente vez, ¿cuál sería? Imagínense el plano, o rayen ahí en su cuaderno un planito, un plano cartesiano. 2pi, y la siguiente vez, 3pi, y así se va. y la siguiente, o sea, ¿qué valores toma n? ¿Cuáles son los valores específicos que debe tomar n? Si lo vamos a poner para ilustrar todos los momentos. Me dijeron NP, eso es correcto, pero N tiene que ser valores específicos. ¿Cuáles serían esos valores de N? Oye, me los acaban de decir, por amor de Dios. Señores, me los acaban de decir. ¿Cuáles serían esos valores? Nadie. De los 44. 0, Ajá. pi medios. ¿Por qué pi medio? ¿Cuándo pasamos por pi medio? ¿Ustedes me dieron algo de pi medio? Sería 0, 1, 2, 3 y así. Para los momentos que Exactamente. pasa por la posición de equilibrio. Solo números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Pi medio no, porque un medio pi no forma parte de ese eje horizontal que es la posición de equilibrio. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Imagínense el plano, yo les dije, imagínense un plano cartesiano, donde el eje horizontal me representa la posición de equilibrio porque así lo dibujamos. ¿Cuándo pasa la primera vez? ¿Cuándo pasa la segunda vez? ¿Cuándo pasa la tercera vez? En 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pi, así. Pi medio no, ni pi tercio, ni pi octavo, ni pi cuarto, ni nada de eso. ¿Lo ven o no lo ven? Y eso es matemática básica, eso es plano cartesiano. Brennan, ¿lo ves o no lo ves todavía? No, ¿sabe qué? No necesito ni eso verlos está. para saber las caras de susto y de frustración y de perdidos que andan. Y no solamente Kevin, porque ese problema era de todos y era desde el miércoles por allá. Y le dejé el fin de semana para que lo madurara. Y aquí no me están contestando nada más 2 o 3 siempre. Cada vez, ahí le está preguntando, los momentos que pasa por la posición de equilibrio. Usted debió analizar en qué momentos pasa por la posición de equilibrio. Bueno, aquí, 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 aquí otra vez. Y Swan me dijo NP, pero no me, o sea, a mí no me convence cuando me dices NP si yo te pregunto, ¿y para qué valores de N eso es verdad? ¿Y ahora sí lo viste, Swan? Sí, ¿O ahora sí, todavía? profe. Entonces allí, donde tienes que reemplazar x de t, se pone np igual a, ¿qué era lo que estaba ahí? Un medio coseno de 8t, ¿no? np igual a un medio coseno de 8t. Despejen t.
¿Ya? La fórmula no sería t es igual a coseno inverso de 2n pi sobre 8. Despejando para, Ese bueno, puede para ser t. un camino. Ese puede ser un camino. Esa es una forma. ¿Cuándo no se anularía eso? ¿O cuándo se anularía eso? Ese coseno. ¿Ya? Búsquense, ayúdense con una tabla pues de identidades y busquen los valores. ¿Para qué valores eso se cumple? Coseno inverso. ¿Ya? Cuando el coseno S de ese ángulo, ¿qué es lo que debe pasar para que eso esté en la posición de equilibrio? ¿A qué debe ser igual eso? ¿Ya lo vieron en la tabla? Si es que no se lo saben, busquen la tabla. Ustedes que son tan... A la hora de los ejercicios, si quieren andar buscando, ayúdense con una tabla o con una calculadora. Me dicen cuando eso es verdad. Cuando el coseno del ángulo, el coseno inverso del ángulo da 0. ¿Ya? Para que coseno inverso de a 0 tiene que ser 1. Entonces sería pi medio. Espérate, el coseno, ¿cómo es la cosa? Ajá, sea, ajá, el inverso. Y entonces debe Para ser que igual a coseno qué? inverso sea para que coseno inverso sea el equilibrio, o sea 0, tiene que ser coseno inverso Ajá, de 1. ajá, correcto. ¿Y cuándo eso sucede? Cuando Me dijiste ahorita. Cuando el ángulo, ¿cómo el debe ángulo ser? es pi medio. Pero no solo pi medio, ¿verdad? ¿Cuándo más? El que tiene a mano la tabla se ve inmediatamente. Está buscando la tabla. No sé dónde está. Profe, cuando es Ah, menos pi medio y pi medio. menos pi medio y pi medio. ¿Solamente? ¿Seguro? ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Pi medio menos pi medio, pero hay más.
Oye, ustedes, tanto que usan esa tabla en cálculo, es una tabla que está en el mano. Ajá. Cualquier múltiplo entero impar de n, profe, de pi medio. Exactamente, Zuleima, exactamente. Cuando ese coseno inverso de 2n pi, todo eso, ¿cuál es la forma que debe tener? Zuleima lo acaba de decir. Dímelo, Zuleima. Cualquier múltiplo impar. ¿De Cualquier quién? múltiplo impar de n, profe. Pi medio, ¿verdad? Cualquier de múltiplo n impar medio. es pi medio y cualquier múltiplo impar, ¿cómo escribimos eso? Sería un n pi medio, ¿verdad? Pero tengo que especificar lo que Zuleima dijo, que n debe ser un número Impar. ¿Y cómo escribimos genéricamente un número impar? No me digan que no saben. ¿Cómo se escribe? 2 por n menos 1 o 2 por n más 1. Exactamente, vamos a usar 2n más 1. Entonces allí simple y sencillamente eso va 2n más 1 pi medio sobre 8, creo que era lo que estaba allí, ¿verdad? Entonces eso me quedaría que t, los momentos, todos los momentos que eso va a pasar por la posición de equilibrio están dados por un tiempo, 2n más 1 pi sobre 16, siendo ese n 0, 2, 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Ya, esos son, usted abarca allí todos los momentos en que eso pasa por la posición de equilibrio. Todos los tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? T igual 2n más 1 pi sobre 16. En todos esos momentos, dándole valores a n de 0, 1, 2, 3, pasa por la posición de equilibrio. ¿Así? Así se hace. ¿Ya lo vieron? ¿Les digo así? Debe darles 2n más 1 pi sobre 16. Y escriben que n toma 0, 1, 2, 3, bla, 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 bla. ¿Quién era que me había presentado esto? Kevin, ¿lo Sí, viste? fui yo, profesora. Sí, ya lo entendí mejor. Y siempre es con la posición de equilibrio allí, o sea, con la ecuación de posición, la función de posición esa que tienes allí, ahí es donde porque te están preguntando posición de equilibrio. O sea, es allí con la función esa con la que tienes que trabajar. Lo que me preocupa es que Kevin tenía esa duda y aparentemente era la duda de los 70 y tantos que están aquí, aunque hoy nada más hay 48. Ya no quiero ni pasar lista, ¿para qué? No es como perder el tiempo. Preguntas. Pregunten. Aclaren sus dudas. Me alegra la pregunta de Kevin, que aparentemente le va a servir a algunos, pero no sé lo demás cómo anda en ese análisis. Por eso yo le dije, resolver la ecuación no es nada, eso son sencillitas. Interpretar esa solución de ese problema es lo que usted pues todavía no logra. Y es la parte más fácil al final. Si yo le hubiese preguntado, yo le puedo hacer este mismo problema en el examen. Eso es lo que yo no les cambio los problemas, ni que dicen que es que yo le pongo unos problemas más difíciles. Yo le puedo poner este mismo y le cambio la pregunta. La última pregunta decía, ¿en qué momentos la masa pasa por la posición de equilibrio? Yo le pude haber puesto ese a Kevin y a Swan le cambio la pregunta y le digo, ¿en qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio por tercera vez? ¿En qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio por tercera vez? ¿Qué tenía que hacer Swan? Poner Igualarlo 3 a en... Ajá, Evaluar en 2pi. igualar, ajá. Evaluar en 2pi. N igual, ¿verdad? El ángulo. El ángulo allí sería 2pi, ¿sí? Porque esa es específicamente la tercera vez. O sea, usted igualaría la función esa que tenía allí, que ¿cuál era? X de t igual a un medio coseno de 8t, creo que era. No me la escribió Kevin allí. Entonces, donde está X de t, usted ya tiene una pregunta específica. Su posición de equilibrio por tercera vez es 2pi.
y solamente es la tercera vez, o sea que es 2pi igual a 1/2 coseno de 8t y despéjate. Y ese va a ser el momento. ¿Escuchaste, Swan? Si eso hubiese sido tu pregunta. Sí, profe. Es sencillo, pero es que ustedes tienen que aprender a interpretar. Yo les pongo las mismas cosas, pero no se lo puedo poner tal cual lo hemos hecho en clase. Yo tengo que lograr que usted, esa cosa que hicimos en clase, usted la analice y la aplique en una nueva situación. Y le estoy haciendo una pregunta que es básicamente la misma. Esas son las cosas en que todavía me fallan. Pero bueno, espero que ahora estén más claros. ¿Qué más? ¿Quién era que seguía? Yo, profe. Dale, pues. Me dicen se ve. Ya se ve. Bueno, aquí tenemos lo que es el problema 9, que nos dice una masa que pesa 8 libras se sujeta a un resorte. Cuando se pone en movimiento el sistema resorte-masa, exhibe un movimiento armónico simple. Y hay que determinar la ecuación de movimiento si la constante de resorte es 1 libra sobre pies y la masa se libera inicialmente desde un punto que está a 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 3/2 pies sobre segundos. Y bueno, lo primero que hice aquí fue sacar el valor de la masa, ya que nos estaba dando el peso. Entonces lo que hice fue dividir lo que es la masa. Aquí lo puse a multiplicar, pero ahí fue que me equivoqué, profe. Dividir la masa, que son las 8 libras, entre 32 y eso da 1/4. Después, aquí ya nos estaban dando la constante directamente y después saqué las condiciones de valor inicial. Aquí nos están diciendo que eran 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio, y eso quiere decir que es positivo. Y acá la velocidad descendente también es positiva. Después lo que hice fue poner el modelo de la ecuación y reemplazar la masa y la constante. Después de eso... Sí, ok, bien. Bueno, entonces ya después la puse en su forma canónica, que dividí todo esto por 1/4 y me queda así. Y aquí usando la ecuación auxiliar para sacar las m, eran raíces conjugadas, entonces por eso me quedaron así. Aquí sí tuve que ampliarlo un poquito, pero ya como era algo que se veía fácilmente. Y bueno, ya por último aquí, bueno, me da la ecuación y reemplazando queda C1 coseno de 2t más C2 seno de 2t. Y con las condiciones para sacar las constantes, solamente había que reemplazarlas, las t, por lo menos aquí coseno de, bueno, de 0 da 1 y acá seno de 0 sí da 0, entonces se cancela lo que es la constante 2 y nos queda el valor de la constante 1 que es 6. Y para sacar el valor... Diana, hasta ahí, vamos a ver hasta dónde vas. Quiero preguntarle a tu compañero si todo está bien hasta aquí. ¿Todo va bien, Diana? Profe, no sé, pero había que transformar las pulgadas a pies. Y Gracias, entonces tengo otras constantes. Exacto. ¿Escucharon todos? Diana, ve arriba donde escribiste tus condiciones y mira lo que dice el problema. ¿De dónde sacaste las condiciones? Vamos a ver. En el problema, ¿dónde están? Aquí
Se libera inicialmente desde un punto que está 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Ajá. ¿Y cuál es la unidad de medidas allí? Pies. Y entonces, ¿qué hay allí? 6 es un medio pies. 6 pulgadas 6 pulgadas. equivale a medio pie. Ajá. ¿Lo viste, Diana? Sí, profe, ya lo vi. Y aquí también están en pie. Ahí sí está bien. Ese sí Ujú. está bien. Pero el de arriba te están diciendo que es 6 pulgadas. Tú me puedes mezclar las pulgadas con las otras unidades. Tenías que transformar esas pulgadas a pie. ¿Verdad, Sí, chicos? profe. ¿Hicieron así? Sí, profe. Aparte de Tanisha, ¿alguien más? Sí, Igual, profe. Lo demás parece, pues sí, este sí era 3,5, pero al derivar, a ver, ibas a tener el error aquí con la C1, creo que era, para ver. Sí, ahí no te afectaba. Pero en la respuesta sí, no es 6. Allí sería, ¿cuánto era que daba esa constante? La C1 daba un medio, Un profe. medio. Un medio, allí sería un medio coseno de 2t más 3/4 seno de 2t, no te afectaba allí. Ok, me preocupa lo que sigue también. A ver, sigue Diana. Ya, profe, te llegué. Y Ya, ese no era todo el problema. no. Ah, usted me está preguntando por esto y que ofrece la ecuación de movimiento en la forma dada. Sí, ahí había una forma. ¿Cuál es Sí, esa profe. forma? Esto yo lo vi, pero realmente no la entendí del todo y como no la entendí, no la copié. Porque, o sea, Bueno, no sabía cómo ponerla. yo pensé que esa era la que iba a ser tu pregunta. Realmente sí lo es, profe, porque fue algo que no entendí y no me quedó claro. Pero por eso, hija, o sea, cuando estás haciendo un problema así, todo bien. Cuando llegas a un punto que no sabes, y si el problema se te asignó, se les asignó, pues yo no entendí esa parte, profesora, no sé qué era lo que tenía que hacer con eso. No es que no sé y por eso no pregunto. Esa es una falla que están teniendo. Si no saben, no preguntan. Si no saben, es cuando más tienen que preguntar. ¿Qué hago con eso, profe? Yo no sé a qué forma se refiere, ni siquiera me copiaste las formas. ¿Entiendes? Sí, profe. Bueno, ¿alguien más lo hizo? ¿Lo llevó hasta por lo menos un poquito más? Porque me interesa que eso quede claro. No, profe, ahora que usted menciona eso, yo había visto esa parte allí en el problema y no avancé en eso. Incluso Qué si alguien lo raro. tenía así. Tampoco. Chicos, se me fueron. Bien, eso es una forma que se trabaja en cálculo 3. Es equivalente a tener C1 coseno de algo más C2 seno de algo. Es una equivalencia que se escribe de una sola forma. Se escribe como una constante por el seno de WT más phi, donde W es la frecuencia esa que ya usted tiene allí en su solución y phi es el ángulo de fase que se busca a través de vectores. Y la constante que está anterior es el módulo del vector. ¿Ustedes saben cómo se busca el módulo de un vector? O la amplitud, pues la amplitud del vector. Cuando usted tiene, bueno, déjenme pasar acá porque así en el aire y parece que cálculo 3, yo no sé qué les pasó a ustedes, yo no sé de verdad. Y cuando uno no sabe algo, busca esa información y si aún buscándola todavía no lo ve claro, eso es lo que tiene que preguntar. Vamos a ver aquí. La forma que le piden allí es la siguiente. En esa forma 6 que dicen que ese x de t que usted tiene como, creo que era un medio, ¿qué era? ¿Era un medio qué? Díganme. Coseno de 2t. Coseno de 2t Más 3 ¿qué? cuartos. 3 3 cuartos. cuartos. Seno de 2t. 2t, ok. Esto usted le piden que lo escriba de esta forma. La forma que se refieren allí es a esta. Sería seno de WT más
phi. Donde W es la frecuencia que ya usted tiene. ¿Cuál sería la frecuencia en su función solución? ¿Quién me dice quién es W? Eso estaba en los apuntes que yo le di. ¿Quién es W? Por favor, díganme quién es W, porque si no me da. En su solución, esa que usted encontró, ¿quién es W? ¿Cómo era la fórmula esa? No hay una fórmula, ya está obvia allí. ¿Quién es W ahí en eso que yo le acabo de encerrar? Creo que 2. 2. Dígalo Es con 2. seguridad, es eso, es 2. Esa es la frecuencia. Ya tenemos esa parte, nos falta A, que es la amplitud de la onda. Recuerden que es una oscilación. Entonces la onda, la amplitud es esta. Y phi es el ángulo de fase. En cálculo 3, nosotros sabemos que la amplitud, si ya tengo esta función, que es una función vectorial, entonces sería C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Y phi, ¿quién sería phi? Vamos a ver quién se acuerda de... ¿Quién aprendió algo en cálculo 3, por favor? Tangente del ángulo. Claro, pero no, ¿cómo busco eso? ¿Cómo busco ese ángulo? Aquí es el ángulo. ¿Ah? Y tangente inversa, ¿sí? ¿De quién con quién? Hay varias formas de hacer. C1 sobre C2. C1 sobre C2. C1 sobre C2. Entonces, ya podemos buscar la amplitud. Busquen la amplitud y me dicen, y busquen el ángulo y me dicen, y ya la escribimos. Eso es todo lo que tenía que hacer. ¿Cuánto vale A? ¿Quién me dice? Y acuérdense que quiero fracciones, no me pongan decimales porque casi todo esto sale irracional. Y usted no me va a poner la chorretada de decimales esos que no tienen fin. Usemos fracciones. Profe, a mí me... Profe, raíz de 13 sobre 4. Raíz de 3 sobre 4. Correcto, felicidades. Ven que ustedes saben, pero no buscan la información que no recuerdan. ¿Y el ángulo? Puedes usar radianes. Profe, me da 0,58. En estos menesteres, ¿cuántas cifras ustedes siempre le dijeron que tenían que usar? 4. 0.5880. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Esa es la forma que le pedían allí. Esa es la forma que le pedían allí. Y luego se van a dar cuenta por qué es que esa forma, porque esa forma le va a ayudar a contestar preguntas mucho más fácil que esta. Y estas son unas equivalencias. Esto es lo mismo. Pero por eso le están diciendo en la forma tal. Eso mismo que usted tiene aquí es en esta forma. ¿Y ahora sí? Sí, profe. Gracias. Espero que les haya quedado claro para todos. Porque si se metieron con el 11, por allá tienen que hacer eso. Bastante trabajar eso así. ¿Quién trabajó el 11? Sí, profe, yo estaba viendo ese y sí piden todo eso. Amplitud y varias preguntitas ahí bien capciosas. Sí, pero ahora yo pienso que ya pueden un poquito más, ¿verdad? Si les quedó claro esto. Diana, ¿ya viste qué era lo que faltó? Sí, profe, ya. Gracias. ¿Lo entendiste? Sí, estaba fácil. Si hubieras visto cuál era la forma que te decía el libro allí, porque nomás tenés que ir a ver la forma y investigabas un poquito. Es más, ahí te decía cómo era que había que sacar eso. Creo que el libro lo dice. Te da esas formulitas.
Bien, ¿qué más tenemos? ¿Había algo más por allí? Miren, y les puse a madurar todo eso el fin de semana. Por eso es que el viernes no, todavía digo, muchas cosas tal vez no las han descubierto, no han podido leer el documento, buscar en el libro, lo que no recordaban. Por eso les dejé hasta hoy. Pero parece que no fue suficiente. Y está ahí en el libro. Ahí está. Ah, profe, que ya el 11 habíamos quedado trabados por eso mismo, no se Sí, ha porque les avanzado. hacía falta. Yo les dije, cuando les dije el 11, mejor háganse creo que le había dicho el 9 o el 7, no me acuerdo cuál era el que los iba a ayudar. El 9. Sí, era el 9. Que ese los podía ayudar. El 7 también los podía ayudar. Bastantes investigaban allí. Pero espero que ahora sí puedan seguir adelante con ese 11. Ahorita no, porque eso lo tienen que hacer ustedes ya. Es lo mismo, lo mismo. Allí en ese 11 hay una partecita que les habla de los ciclos. Los ciclos están relacionados con la frecuencia. Busquen la formulita nada más, en cualquier manual, en cualquier libro de cálculo, lo que sea. Y ya. ¿Sí? De ahí lo demás es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, espero que de aquí a mañana puedan ver mejor eso. Vamos a ver con lo que quedó pendiente del recorderis que también estamos haciendo, creo que quedamos aquí. De series. No hemos resuelto ninguna de esas de serie. ¿Sí? Chicos. Sí, profe, quedamos allí. Vamos a ver. Les quedó pendiente esta. Bueno, ya habíamos esta, la habíamos terminado. ¿Están viendo la serie esa en que quedamos? ¿Lo ven? Y les quedó pendiente suponer que si yo tengo que Y es esta, ¿cómo sería la derivada de la serie? Y dice A, Y, Y'. ¿Cómo sería esa Y'? ¿Quién lo vio? ¿Eso fue lo que les quedó pendiente a ustedes o no? ¿Quedamos allí o no? De repente pueden Sí, estarlo profe, confundiendo. quedamos allí. Sí, Perfecto. profe. Gracias por indicarme, porque yo no sé. ¿Cómo se hace esa derivada de la serie? ¿Quién me dice? Esto es una función, aunque es una serie, es una función. Y de que depende de quién. ¿De quién depende esa Y? De X, profe. Claro, de X. Entonces, si voy a derivar Y con respecto a quién tengo que derivar. Con respecto a X. Gracias, Tanicha. Yo no sé si es que los demás saben que mucho de eso y esto es aburrido, por eso no me quieren contestar, no sé. Entonces, si yo voy a derivar esta serie con respecto a X, ¿qué me queda en esa derivada? ¿Quién me dice? Bueno, profe, a mí me quedó X elevado a la menos... No, X elevado a la N menos 1. ¿Ya? Sí. Por... ¿Eso fue? ¿Ya? ¿Y qué pasó con lo demás? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Yo quiero saber. Profe, es -1 a la N por X a la N menos 1. Correcto.
Menos 1 a la n por x a la n menos 1. ¿Pero por qué sucedió eso? ¿Por qué? Eso no tiene nada del otro mundo. Esto es una derivada como cualquier otra y por eso empecé preguntándole, ¿quién es y? Es una función que depende de x. ¿Cómo se deriva y con respecto a x? Pues derivo, todo lo demás es constante. Esa menos 1 a la n, esta n aquí, si usted se queda allí. Si usted quiere encontrar esta derivada, es igualito como cuando usted deriva. Esto es constante. Esto es constante. Derive esto. Cuando usted deriva x al cuadrado, ¿cómo hace eso? César. La constante pasa a multiplicar y se resta 1. Exacto. Sería nx a la n menos 1, ¿cierto? Y entonces esta n se cancela con esta y por eso es que obtengo lo que dijo Tanicha. Si es que usted no sabía eso de cálculo 2, yo creo que para todo el fin de semana, eso no le hubiese quitado mucho tiempo recordar, buscar un libro para saber cómo se hace eso. Porque era importante que usted hoy estuviese clarito en eso. ¿Ya? Eso es todo. ¿Cuánto tiempo pudo haberles tomado eso? Si es que no lo recordaban o no lo sabían. Solo les dejé eso. Y de la práctica anterior, que es del miércoles, eso ni siquiera era una lista grande. Y les dije solamente creo que 2 o 3 problemas, les sugerí. Y en tantos días, fríos, fríos, fríos. La misma gente de siempre que lo intenta. Y yo con el intento me conformo. Pero me preocupa cuando ni eso. Pero bueno, no voy a invertir más tiempo en eso. Eso era lo que tenían que hacer allí. Porque es importante que sepan eso. Porque acuérdese que yo le dije que ahora nos tenemos que dar es la solución en esta forma. Suponer que la ecuación diferencial que yo les voy a dar tiene esta forma. Pero recuerden que si lo estoy suponiendo, tengo que verificarlo. Y en la verificación tengo que derivar la función tantas veces como lo necesite la ecuación diferencial y reemplazar y encontrar un modelito allí, ¿verdad? Que me va a ayudar a resolver la ecuación. Se trata de eso. Entonces, por eso todos estos recordar y todas estas cosas. En fin. ¿Quedó claro eso de la derivada? Sí, profe. Si yo, miren cómo fue que yo les puse esta función en forma de serie de potencia, pero si yo les pude haber puesto esta. ¿Por qué no les pude haber puesto esa? Señores, estamos todavía fríos, fríos, fríos en esto. Solo observe. Eso es lo que les hace falta a ustedes. Más análisis y cosas sencillas. Alguien que me diga por qué, o hay alguna diferencia entre esta y la que les dejé o no. ¿No hay ninguna diferencia? ¿No la ven? N0. Ajá, y entonces. No hay ningún problema allí. No se puede dividir entre 0, profe. Claro que no, n nunca puede ser 0. Por eso yo empecé a contar desde el elemento cuando n vale 1. Porque esto aquí no converge, no se puede derivar, no es continuo en n igual 0. O sea, a veces yo les hago esas preguntitas porque en la que es la parte de resolver una ecuación diferencial, ustedes ahora tienen, yo no sé, pero por lo menos en este último taller vi que tenían una forma bastante buena de resolver la ecuación. No quiero pensar en qué es lo que están haciendo, prefiero pensar en que lo aprendieron y lo entendieron, pero créanme, yo, en esta parte yo les voy a hacer preguntas de análisis. Y si usted no me puede contestar esas preguntas es porque usted no aprendió, usted está trabajando mecánicamente o está metiendo eso en una calculadora o yo no sé, y simplemente copia. Yo me doy cuenta de todo eso. Así que, ojo. Y otra cosa que les voy a advertir para el examen. En el primer examen,
varios de ustedes se deben haber dado cuenta que yo les evalué, fui bastante flexible en cuanto a la evaluación de los métodos, porque en algunas ecuaciones yo les decía simplemente resuelvan la ecuación diferencial, no les quise precisar, pero me usaron métodos que no habíamos practicado en clase, que yo no les había explicado. Muchos fueron, pero se fueron por otros caminos, y aún así me tomé el trabajo de revisarles si estaba bien o estaba mal, y deben saber que los que hicieron, aunque se fueron por otro camino y estaba correcto, yo le puse sus puntos, todos los que eran. Pero esta vez no. Es más, en el taller allí se pudieron percatar que les dije los métodos que usamos en clase. El que no me usa los métodos que aquí aprendimos, le voy a poner 0 puntos esta vez. Porque me dan a entender, aquí siempre hay 40, 45 y hablan 4, 5. Eso significa que la mayoría de la gente no está en clases y luego se va a unos videos que no son ni siquiera lo de las clases, donde yo explico, y entonces buscan otras cosas y me salen con otras cosas que aquí no se han hecho en clases. Entonces, si es así, no tomemos la clase, no escuchemos las clases de la profesora y pues no. Eso es un indicativo que me está diciendo a mí que no están en las clases, ni siquiera están viendo las grabaciones de las clases. Prefieren, y créanme que lo sé, la mayoría de los estudiantes, porque vienen así desde primer año, estudian es con otros videos que se encuentran en internet. En esta etapa de su educación matemática no es así, porque la matemática es muy, muy amplia y ustedes necesitan aprender son los métodos que aquí se le dan, los que les sugiere el programa. Si usted se fija en el programa oficial de este curso, estos son los métodos. No es que yo no le pueda calificar los otros o yo no sepa si están bien o mal los otros, pero a mí la información que me dan es que entonces no están en clase. Así que voy a evaluar estrictamente como lo hacemos en clase. Y paso por pasos. El que se me salta pasos le voy a bajar y no, ya no van a ser ni 2 ni 3 puntos como la vez pasada que se saltaban y aparecían cosas brujas por allí. Todos los pasos. Voy a ser un poquito más enérgica en esto, porque me están haciendo esas cositas extrañas. Pero gracias a Dios, los 5 o 6 que me escuchan, lo hacen como debe ser. Así que ojo con eso, con decir, ay no, yo no escucho esta vieja y después veo un video y después uso un solver, una calculadora y lo hago si es la misma cosa, da la misma respuesta. Sí, pero eso no lo aprendimos en clase. Entonces no demos clase. Si ustedes se han fijado, yo creo que yo solamente le he faltado como 1 o 2 veces y jamás les he dado una clase grabada. Todas las clases que les he dado a ustedes son explicaciones en tiempo real, para que ustedes puedan preguntarme a mí, para que ustedes puedan comentar lo que yo les he dejado, lo que ustedes están haciendo. Si yo quisiera, les dejo un video, pero ¿a quién le van a preguntar cuando no entiendan algo de allí? Entonces, esas son las cosas, jóvenes. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, la indicación era clara, en un archivo PDF. Creo que en este grupo hubo 2 o 3 estudiantes, 2 estudiantes que lo mandaron en Word y un estudiante, peor todavía, que mandó imágenes. O sea, puras imágenes. Ustedes no tienen idea de lo que yo hago para calificarles esto, como se lo califico. Yo tengo que descargar esto en un archivo completo con todos ustedes y cambiarle los nombres, porque ustedes lo mandan eso como parcial tal y no le ponen el nombre mucho. Después le daré esa indicación para que todos lo hagan igual, el nombre del archivo como lo tiene que mandar, pero yo descargo eso, le cambio los nombres, le pongo el nombre de cada uno porque yo tengo que saber a quién estoy calificando y luego de eso califico y luego de eso lo mando por correo a la plataforma porque ustedes no se percataron, pero la vez pasada lo mandé directo de cuando lo calificaba y los chicos no podían ver lo que no les salían las evaluaciones. Esto es un trabajo enorme, enorme para mí calificar un examen de esta manera, pero aún así lo hago. Entonces, si usted no me manda un archivo como yo se lo pido, yo tengo que transformar ese archivo, descargarlo, transformarlo, el Word lo tengo que poner a PDF, etc. Eso es un trabajo extra, horrible. Entonces, yo les di la indicación que era un archivo, un solo archivo en PDF. No era ni de imágenes, ni era Word, era un archivo en PDF. Y ya les digo, 2 mandaron archivo Word y 1 mandó un archivo en imágenes. No sé cómo se llama eso, JPG, no sé.
Entonces, para que estén advertidos, si me mandan uno Word, no se los voy a revisar. A menos que de verdad me expliquen, profe, yo no pude convertir eso, tal cosa. Ya eso sería otro asunto. ¿Sí? Yo les he dado indicaciones claras de los problemas de los ejercicios y de la forma en cómo se debe trabajar. Después, cuando les dé las indicaciones, les voy a indicar cómo debe llamarse el archivo, cómo lo deben nombrar, para que yo también quitarme ese trabajo de encima. Y así, pues. A ver, por ahí me acuerdo un par de cosas. Pero bueno, esto de las soluciones en serie de las ecuaciones diferenciales se trabaja de esta manera. No podría ponerlo así porque n nunca puede ser 0 allí, ¿verdad? Pero si yo tuviera, por ejemplo, otra, C sub n, x a la n, que es la que yo tengo forma genérica, ¿cómo sería la derivada de esto? ¿Cómo sería la derivada? Hello. ¿No me escucharon? Profe, sería n por n, xn menos 1. N por n. Con respecto a quién yo derivo, se los ya dije, se los repetí. ¿Qué es lo que yo derivo? Sería nx n elevado a la n menos 1. ¿Seguro? Piénsalo bien. Cn al cuadrado x elevado a la n menos 1. No, piénsalo mejor. Cn, profe. C sub n por nx a la n menos 1. Correcto, pero te faltó algo. Sumatoria, profesora, de n igual 0 infinito, C Tiene sub razón, n por nx a la n menos 1. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Ahora viene lo que a mí me gusta, esas cascaritas que ustedes dicen que yo le pongo. O sea, es lo mismo. Yo le explico esto y le pregunto ahora a usted. Si yo escribo esta derivada así, ¿estoy haciendo algo diferente? ¿Es la misma serie o no es la misma serie? ¿La estoy cambiando o no la estoy cambiando? Y aquí es por, no vayan a pensar que es n a la n. C sub n son los coeficientes. N es un número. ¿Es o no es la misma serie? Yo diría que es la misma serie, pero con un elemento menos. Jason, me gusta, pero explícame mejor por qué. ¿Cómo así? Porque la primera serie empieza en n igual 0. Y la segunda serie empieza en n igual 1. Piensa un poquito en eso que me acabas de decir que es correcto. Pero mi pregunta, ¿cuál era, Jason? Me estás diciendo que hay un elemento menos, y sí, tienes toda la razón. Ese elemento que tú dices que es el elemento menos, ¿causa algún efecto? Para todos es esa pregunta. Ya veo que ustedes no dieron nada de serie, y ni siquiera los que le tocó la bendita charla. Por eso yo hago esto. Díganme. Profe, si le está quitando, sí, porque es un elemento igual que se suma. Ajá. ¿Cuál sería ese elemento? Es bastante sencillo de analizar.
demasiado sencillo, demasiado obvio. Pensé que me iban a contestar en coro. Sería C sub 0, profe. Ah, sí, tienen razón. No me salió como lo pensé. Ya vi, no me salió como lo pensé. Bien, para ilustrarle lo que les quiero ilustrar voy a cambiarlo. Voy a quitarle este de aquí. Para ver si ahora me entienden mejor. Digamos que esta era mi función. No, podía dejarlo. Ya vi que sí lo puedo dejar. ¿Por qué no está correcto eso que me acabas de decir, Terrado? Sí funciona mi modelito, con lo que quiero ilustrarles. ¿Por qué dices que queda C sub 0? ¿Terrado? Porque todo queda al ser 0 por... La primera vez es n igual a 0, por lo tanto quedaría solamente C sub 0. N es 0 por x a la 0 menos 1, que es 0, y quedaría C sub 0. Escúchate lo que estás diciendo, escúchenlo los demás y díganme, ¿cuál es el error en el análisis de Terrado? Es que la constante multiplicada por 0 da 0. ¡Claro! Eso no queda C sub 0. C sub 0 es un número, ¿verdad? Una constante. Y tú me estás diciendo lo multiplicas por n, que es 0, y me estás diciendo que queda C sub 0. ¿Cómo es eso? Ah, ok, perfecto, ya lo vi. Gracias. No te estoy regañando. Está bien, por lo menos estás pensando. Y es exacto eso que acaba de decir Jason. Jason, entonces, te pregunto, ¿es o no es la misma serie? Sí es la misma, diría yo. Sí, la misma serie, profe. Pero explíquenme por qué es la misma. Porque en la sumatoria solamente sería un más 0 y no representaría diferencia. Claro. Esta aquí sería 0 ¿más quién? Si yo no la quiero desarrollar. Ahora esta pasaría desde 1, ¿verdad? Y esto 0 más esto, ¿qué es? Esto que está aquí y esto que está aquí es lo que yo les escribí acá. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, ya ¿Lo ven? Créanme que este tipo de análisis lo van a tener que hacer porque esto les puede aliviar mucho trabajo. Entonces son cosas que, bueno, uno como profesor dice son tan obvias, pero yo sé que a veces, sobre todo ustedes que vienen de un primer año pues virtual, a veces no los ponemos a pensar tanto tal vez y pasan las cosas por pasarlas, pero a mí sí me gusta que ustedes piensen. Me gusta que piensen y sepan de dónde salen las cosas y por qué escriben las cosas como las hacen. A mí a veces me parece que desarrollan problemas en el taller, sobre todo me di cuenta que, no sé, sentí que copiaron cosas por copiar, pero no estaban comprendiendo lo que estaban haciendo. Y a eso le voy a poner un tate quieto por allí. Pero bien, ¿se entendió esto último que les acabo de decir? Eso es manipular las series. Yo le puedo poner esta o esta y le estoy poniendo la misma. La misma, ¿sí o no? ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Gracias, Muy bien. Entonces ya vimos cómo cambiar, cómo sumar series, cómo sacar elementos, meterlos, etcétera, cómo derivar. También se puede integrar. Bien. Vamos a ver aquí. Voy a salir de aquí.
es. Yo les acabo de subir un archivo. Ahí hay un problema, un ejemplo. Este que está aquí, ese no lo tienen que estudiar, ese no es para ustedes, ¿ok? Ay, puse el archivo que no es este. No era este. Ujú. No sale, yo lo subí ahorita, creo. Vamos a ver. Vamos a ver qué se fue por aquí. ¿Qué es esto?
Y no se ha cargado ese. Déjenme ver qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué se cargó aquí? Voy a cerrar aquí y volver a entrar para ver. Ok, ahora sí está. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bueno, aquí por aquí quedamos la vez pasada. Esto era lo que teníamos allá en la otra pantalla. Y aquí no sé si se los dejé la vez pasada, se los dejo ahora para que lo practiquen. Eso es cálculo. Aquí es la parte que nos interesa a nosotros. ¿Cómo vamos a usar eso en la solución de una ecuación diferencial? Les había dicho que son aquellas ecuaciones diferenciales que tienen coeficientes variables, pero que no son Cauchy. No son Cauchy. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos una ecuación de este tipo, donde estos coeficientes son funciones de X, no necesariamente tienen que ser constantes, son funciones de X, y lo escribimos en forma canónica o estándar, y cuando los escribimos en forma estándar, recuerden que si yo divido A1 de X entre A2 de X, es una función de X que le estoy llamando P de X. Y A sub 0 de X entre A sub 2 de X es otra función que le estoy llamando Q de X. Es la forma canónica, pero esas son funciones de X.
Entonces recuerden que esas funciones no cumplen el criterio de Cauchy, no las puedo resolver con lo que tenía antes. Lo otro que tengo que analizar es que tanto P de X, este P de X que se formó aquí, y este Q de X sean analíticos alrededor de un punto. ¿Qué significa que sean analíticos alrededor de un punto? Por ejemplo, el punto que nosotros vamos a utilizar es X sub 0 igual a 0. Tanto P de X como Q de X tienen que ser continuas, ¿dónde? En X igual 0. Eso es lo que significa que P de X y Q de X sean analíticas alrededor de ese punto, que el que nosotros, repito, siempre vamos a usar es 0. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación diferencial, me quedó aquí, y' más x más 1 sobre x más xy igual 0. Cumple con el criterio de que x0 igual 0 sea analítica, o sea, P de x y Q de x son analíticas en x igual 0, sí, no y por qué. Chicos. ¿No me oyeron? ¿Se fueron a dormir? Aquí esto es y'. Este sería mi P de X. Pregunto, ¿es analítica en este punto? Ser analítica es que sea continua en ese punto. Pregunto, ¿P de X es analítica en ese punto? No, profe. No, profe. Claro que no. ¿Por qué no? Queda 0, 1 entre 0. No, porque si evaluamos, entonces quedaría una entre 0 y eso no. Que P de X no es analítica cuando X 0 es igual a 0 o X es igual a 0, ¿verdad? Pues la estoy poniendo alrededor de ese punto. No es analítica. Y luego si ya esa no es analítica, la otra puede que sí, pero me dañó la ecuación diferencial porque P de X no es analítica. Y eso es lo que le dice esta definición de aquí. Les habla de puntos ordinarios y puntos singulares. Dice, se dice que un punto X sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial. Esta que está aquí, que es la misma, esta que está acá. Si tanto P de X como Q de X de la forma estándar son analíticos en X sub 0. Y un punto que no es ordinario se afirma que es un punto singular. A mí me interesa que ese X sub 0 sea un punto ordinario. ¿Qué significa que sea ordinario? Que P de X y Q de X sean analíticos en X igual 0. Si eso se cumple, significa que X0 igual 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial. Y si eso se cumple, que ese X sub 0 igual 0 sea un punto ordinario de la ecuación diferencial, entonces yo puedo resolver esa ecuación diferencial asumiendo que una solución tiene forma de serie de potencia, esa que nosotros ya analizamos. Asumo eso y recuerden que cuando asumo eso tengo que probarlo. Pero para yo poder asumir que esta es solución, en mi función, cuando yo tengo esta ecuación diferencial escrita en esta forma, P de X y Q de X deben ser analíticos en X sub 0 igual 0 para que ese X sub 0 sea un punto ordinario de la ecuación diferencial. Si yo tengo, por ejemplo, allí vimos en el caso anterior que ese no era ordinario, pero si yo tengo esta ecuación diferencial así. Pregunto, ¿X sub 0 es ordinario o es singular?
Ordinario. Claro que sí, porque si aunque yo le dé a X el valor de 0, que es donde la estoy centrando, ¿qué le pasa a P de X? Sería 0, profe. P de X se hace 0. ¿Qué les dije ahorita? ¿Cómo es que tiene que ser P de X? ¿Qué fue lo que les dije? Vamos para atrás, si no lo vieron, si lo pasé muy rápido. Aquí estaba. Puse aquí. Aquí está. Ahí lo dice. Si tanto P de X como Q de X de la forma estándar son analíticos en X sub 0. ¿Y qué significa que sean analíticos? Ya se los he dicho varias veces. Chicos, contéstenme. Que sean continuos. Que sean continuas. ¿Dónde tienen que ser continuas? ¿Dónde En se lo cero. estoy centrando? En 0. Entonces mi pregunta es, ¿P de X es analítica en X igual 0? Sí, profe. Claro que sí. ¿Y Q de X es analítica en X igual 0? Sí, profe. Gracias, Jason. Estas nociones fundamentales de cálculo 1, esta partecita es cálculo 1. Ok, entonces, P de X y Q de X son analíticas en X igual 0. Eso significa que X sub 0 igual 0 es un punto Ordinario. ¿Ah? Ordinario. Ordinario. Si se cumple todo eso que acabamos de aprender, ¿qué tengo que suponer? Profe, que una solución de esta ecuación diferencial puede tener la forma de la serie de potencia, esta que está aquí. ¿Y qué tengo que hacer cuando yo supongo eso? Hacer la verificación. Claro, derivo 2 veces, reemplazo aquí, derivo una vez, reemplazo aquí, la misma función aquí, y luego hacer un proceso allí. Pero ya eso lo vamos a ver mañana. Pero tienen que estudiar, o sea, yo les digo las cosas y trato de sacar de sus cabecitas lo que supuestamente ya saben, pero se les olvidan las cosas o no las aprendieron o no las aprendieron bien. Pero cuando uno se le olvidan las cosas, uno busca la información y la refresca para que esté calentita. Entonces, mañana vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a quedar allí. ¿Sí? Pensé ponerlos a trabajar, pensé haber terminado ese ejemplo y ponerlos a trabajar en otro. ¿Y qué va? El tiempo se va volando. Bien, de acuerdo, chicos. Entonces, vamos a quedar allí, pues. Repásense todas esas cosas. Les hace falta estudiar mucho para que mañana por lo menos me sigan los pasos. Mañana de repente les puedo poner un problema de los de aplicación que ya vimos para ver cómo andan y seguir con esto. ¿Está bien? Pónganse a estudiar, miren, estuvieron todo el fin de semana y vinieron hoy muy, muy lentos. Hasta mañana, chicos, que tengan buena tarde. Allí les queda el documento ya.